Se agudiza la lucha social en Chile. Hace 175 años atrás, Marx planteó que la historia de la humanidad era la historia de la lucha de clases. Dicha sentencia, fuertemente criticada, no fue un invento del polémico y gran pensador, sino una constatación que permitía inferir, observando con una mirada larga la historia, que los diversos acontecimientos relacionados con los modos de producción siempre habían tenido dentro de las sociedades a un sector minoritario que explotaba a otro mayoritario en beneficio de esa minoría. Lo fue así durante la esclavitud, el medioevo y por supuesto bajo el actual sistema capitalista. En el actual periodo capitalista, que podemos situarlo después de la Revolución Francesa y luego de la Revolución Industrial, las fuerzas productivas se desarrollaron como nunca en la historia, trayendo consigo saltos cualitativos de progreso para la humanidad, que eran acompañados contradictoriamente al mismo tiempo de nuevas y modernas formas de explotación. Esa contradicción permanece vigente y es lo que explica la agudización social que cada cierto tiempo adquiere expresiones de estallidos sociales o rebeliones de los pueblos por alcanzar demandas que son insatisfechas por los regímenes gobernantes. Ocurrió hace 4 años en Chile con ocasión de la revuelta de octubre, cuando, en un hecho inédito, el pueblo chileno mayoritariamente se alzó exigiendo demandas sociales y económicas concretas, demandas que, lejos de ser resueltas después de 4 años, aún se mantienen sin respuestas. Y lo que es más grave, en estos 4 años se han deteriorado considerablemente. Con ocasión de la revuelta de octubre se abrió el debate sobre un cambio constitucional. El primero no fue aprobado el 4 de septiembre del año 2022. Las razones son múltiples. Este 7 de noviembre, un nuevo proceso constitucional surgido del poder constituido, que nada tiene que ver con una asamblea constituyente y soberana, culminó con la elaboración de un nuevo texto que será sometido a plebiscito el 17 de diciembre próximo. En lo esencial, la propuesta consolida el modelo económico impuesto hace más de 40 años bajo la tiranía. Pretende, a través de constitucionalizar de manera grosera el sacrosanto derecho de propiedad, resguardar los negocios en que convirtieron los derechos de pensiones, salud y educación, importando poco si estas garantías que se consolidan para las industrias que operan detrás de estos negocios mejoran o no las condiciones de quienes supuestamente son los beneficiarios de estos derechos convertidos en negocios. Y no es casual que esta Constitución, que busca perpetuar una forma de Estado capturado por el mundo privado, ya haya concitado el interés y el apoyo de los sectores sociales que representan a una minoría del país. En efecto, los grandes empresarios agrupados en la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC, entre los que se cuentan la Sociedad de Fomento Fabril, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, la Cámara Chilena de la Construcción, entre otros tantos, ya tomaron partido. Están por aprobar el texto presentado por la extrema derecha, integrada por republicanos y por la UDI. Pues en términos concretos, este nuevo texto les garantiza continuar con lo que ellos llaman certeza jurídica, es decir, la certeza para continuar desarrollando sus negocios, aunque ello implique no resolver las demandas que las mayorías reclaman. Se han sumado a validar este texto diversos exministros, economistas e intelectuales, todos, absolutamente todos, vinculados al poder y que siempre se beneficiaron del modelo imperante, ya sea sirviendo de ejecutivos en las grandes AFP, ISAPRES, bancos, compañías de seguros, etc. Es claro entonces que los sectores que llaman a aprobar este texto constitucional se identifican con una clase social, es la clase propietaria de los grandes medios de producción y de cambio. Por otro lado, quienes llaman a votar en contra son la inmensa mayoría de los y las trabajadoras que viven de sus salarios. Es claro entonces que esta lucha de clases sociales que se enfrentará otra vez en diciembre no hace más que ratificar el presagio tan certero de Marx de que mientras existe explotación, la justicia social no es más que una quimera que solo se resolverá cuando efectivamente el Estado reconozca los derechos inalienables a la persona humana, que por cierto, en este proceso constitucional no hacen más que ratificar
que se hallan cada vez más lejos de ser resueltos. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días viernes, un nuevo programa de debate social en la radio que piensa, en la radio Universidad de Chile, en el 102.5 FM del dial, y a través de nuestra señal online y por streaming a través de fanpage @canal.social. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión, a Ana Muga en la dirección de nuestro programa, a Javier Márquez, difusión y redes, y a Patricio Núñez, los controles. En esta oportunidad estará ausente Miriam y también Ana Muga, nuestra directora, que están afectadas un poco de salud. Bueno, entramos en materia. Bueno, el texto que se presentó esta semana efectivamente es un texto absolutamente segregacionista. Como se ha dicho ya reiteradamente, responde a un pequeño sector de nuestra sociedad que durante los últimos 42 años ha gozado de prácticamente todos los privilegios. Hay que decirlo claramente, en el medio siglo que se cumple el golpe de Estado, pero particularmente una vez que se conculcaron derechos fundamentales, especialmente a partir del año 79 con la incorporación del plan laboral, que acabó con la posibilidad que los trabajadores, las trabajadoras lograran a través de una herramienta tan importante como es la negociación colectiva, mejorar sus condiciones, corregir la tasa de distribución del ingreso. Pues bien, lo que hemos observado en estas 4 décadas es justamente que se ha producido un deterioro considerable de las remuneraciones de los derechos laborales. Si no, es claro que la ciudadanía no expresaría su descontento justamente con el modelo existente. Pero esta propuesta de constitución, además, es tremendamente compleja porque ya lo dijo la presidenta de la comisión el día 7 de noviembre pasado, la semana pasada, cuando le hicieron entrega al presidente Boric de este proyecto, Beatriz Hevia, que esta propuesta dividía en realidad al país entre los verdaderos chilenos y los falsos o mentirosos chilenos. Y este es un tema que, por supuesto, no solamente deja de ser controvertido, sino que además devela que hay un sector social de nuestro país que es tremendamente segregacionista, que tiene incorporado en su ADN la xenofobia, el racismo, el clasismo de manera brutal. Entonces, cuando se señala con absoluta propiedad que en este país la lucha social, la lucha de clase está planteada, no es una apología a Marx, cuando citó con tanta claridad que justamente hay una pugna social, sino que este sector minoritario que se encarga cada cierto periodo de tiempo de recordarnos que efectivamente este sector que responde a la oligarquía, a los verdaderos propietarios de los grandes dueños de producción de este país, no están dispuestos a ceder absolutamente nada. Y lo más grave, y que confirma esta apreciación o este juicio tan categórico, es que la propia Beatriz Hevia reivindicó algo que parecía francamente inédito. Tuvo quizás, no sé si el coraje, porque también algunos podrían considerarlo una estupidez, pero lo hizo, reivindicó la constitución portaliana, la del año 33, esa constitución que justamente permitió consolidar el dominio oligarca por casi 100 años hasta la constitución del 25. Es decir, esa misma constitución que solamente reconocía el predominio, el dominio del hombre blanco, que segregaba a la mujer, otra mujer, después de casi 200 años, Beatriz Hevia la reivindica. Era un detrimento abiertamente grosero contra todos los o las conquistas que la sociedad ha logrado en estos últimos años. Particularmente una de las conquistas importantes de las mujeres, que es justamente el derecho a la interrupción del embarazo por las 3 causales, que ya todos conocemos y que ha beneficiado, si lo podemos decir de alguna manera, particularmente a las mujeres que sufren el abuso, particularmente a las que sufren la violación y que está radicado en mujeres menores de 15 años. Y ese tema podría ser perfectamente objeto de cuestionamiento a partir de la aprobación de este texto constitucional, porque apelando a la libertad de conciencia, médicos, instituciones privadas y públicas de salud podrían efectivamente resguardarse en ese principio que se instala mañosamente en la Carta Fundamental, rechazar y no otorgar una prestación pública de salud a quienes quisieran recurrir para evitar justamente o para poder
interrumpir el embarazo que no desean. Bueno, son los tiempos que se juegan hoy día en Chile y que lamentablemente a 4 años de la revuelta de octubre, parece ser que nuestro país retrocede en vez de avanzar. Y queremos ligarlo a un tema central, porque nuevamente esta semana nos hemos enterado de otro derecho fundamental que también está siendo objeto de un cuestionamiento. Nos referimos a un tema importante que vamos a estar conversando un rato más con un especialista en la materia, el tema de la salud. Nuevamente han montado el grito en el cielo los representantes de la salud privada, de las ISAPRES, especialmente aquellos que convirtieron este derecho en un negocio espurio, un derecho absolutamente ilegítimo, toda vez que han negociado con la salud de hombres y mujeres de nuestro país y que han burlado de manera permanente este fallo de la Corte Suprema y además transgredido lo que la propia Superintendencia de Seguridad Social de este país estimó importante. Ya el gobierno hizo una concesión tremenda al establecer la deuda en $1.000 millones, que bajó considerablemente el tema, y hoy día ¿Cómo esta está la salud? gente pretende llevarlo a $450 millones, lo que es francamente No increíble. me juegues. Bueno, son los nuevos tiempos que exigen de parte de los chilenos, las chilenas, un compromiso mayor. Pero un tema que no puede dejar de sorprendernos es Adiós. la crisis tremenda que vive la educación pública. Los resultados de la prueba del CINSE el año 2022, a comienzo de año se dio a conocer el resultado del CINSE. Tras 2 años de no aplicarse esta prueba estandarizada, arrojó que se mantienen brechas socioeconómicas y aumentan fuertemente las de género. Pero los resultados más preocupantes se registraron en la educación media, donde el número de estudiantes de segundo medio que no alcanza los contenidos mínimos en matemática y en lenguaje es más del 50%. Es decir, más de la mitad de nuestros alumnos no logran cumplir con estos estándares mínimos. Respecto a la deserción escolar, aún es muy alta. Eso tiene diversas explicaciones. La desigualdad es una de las explicaciones. A comienzos de año, la asistencia a clases estaba en alrededor del 86%, 15 puntos más en comparación con el del año 2022. Pero el porcentaje está aún por debajo de lo que existía antes de la pandemia. En este escenario se da la paralización de los profesores de Atacama, los que recién ayer aprobaron un acuerdo con el ministro Cataldo para retomar la actividad. Solamente una cosa que es relevante señalar. La derecha, de manera sostenida, así como una gran parte de los medios de comunicación han cuestionado al profesorado, circunstancia que el profesorado lo que está haciendo en esta demanda justamente es restituirle a la educación el carácter que merece en una sociedad donde niños, niñas son absolutamente violentados. Bueno, para conversar sobre este importante tema, sobre los motivos que desencadenaron esta movilización, estamos en contacto telefónico con Carlos Rodríguez, presidente del Colegio de Profesores de Atacama. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Carlos, un gusto y un agrado poder conversar contigo para nuestros auditores de Radio Universidad de Chile, poner en algún espacio la voz del mundo del trabajo, la voz de los profesores. Cuéntanos, ¿cuál fue la gota que rebasó el vaso en la educación pública de Atacama que los llevó a ustedes hace más de 2 meses a declarar el paro de actividades? Hay un poco de ruido en tu audio, Carlos. Me estoy alejando. Ya, perfecto. Entonces ¿Por cuéntanos ahí? un poco. Sí, por ahí se escucha bastante bien. Bueno, no hay una gota, hay una lluvia. Sí, sí. Y acá no llueve nunca, ¿no? Igual se nos Así pasan es. los techos de las escuelas de agua. Bueno, nosotros veníamos conversando con el SLEP de abril del 2021. ¿Con quién, perdón? ¿Con quién? Con el SLEP, Okay. con el Servicio de Educación Pública Local, ¿cierto? Que es la nueva modalidad, claro, que tú te sales de la municipalidad y vas al servicio local de administración de la educación pública. Okay. Entonces, bueno, nos propusimos avanzar, apoyar en todo lo que sea, aunque hayas tenido observaciones en algún momento en la discusión de la ley y todo eso. Y dicho de paso, nos tuvo a muy mal traer al colegio de profesores, o sea, casi nos divide en dos, o sea,
la disidencia y la oficialidad en el tema. El tema que dividió fue la discusión de esta ley y el tema de los tramos de la nueva carrera profesional docente, que fueron dos discusiones muy intensas al interior del colegio de profesores. ¿Y por qué casi se dividió, Carlos? ¿Qué sectores planteaban? Cuando estuvimos en la disidencia, cuando el famoso telefonazo y todo, sí. Es de ese tiempo. Okay. De ahí se estaba discutiendo la ley o se estaba aprobando la ley en el fondo. Bueno, en Atacama nosotros hemos tenido frecuentes problemas, pero en marzo de este año nosotros tuvimos una paralización corta que fue bastante irregular. En algunas comunas duró más, en otras menos, pero básicamente nosotros estábamos denunciando problemas administrativos y financieros y estos tomaban mayor cuerpo en la infraestructura, o sea, problemas de infraestructura que no se solucionaba. Hicimos un protocolo de acuerdo, lo firmamos, a ese protocolo de acuerdo le colocamos 4 anexos y las mismas demandas que hoy tenemos se plantearon allí. Cada unidad educativa hizo su levantamiento, todos quedamos muy esperanzados y bueno, el tiempo demostró que estábamos esperando algo que nunca iba a llegar nomás. Pero en ese acuerdo hubo algo importante para dejar de discutir. Uno en los debates siempre se defiende, el otro arremete, y ahí acordamos una auditoría ministerial que la solicitaba la DEP, que es la Dirección de Educación Pública, que tiene a cargo los SLEP. Entonces, bueno, esta auditoría salió en junio. Habíamos hecho todo un cronograma de actividades con respecto a al tema de la auditoría, pero nos indican que no se nos va a entregar el resultado porque la información que contenía era de alta sensibilidad pública. Hicimos a través de ley de transparencia, después un recurso de protección, pero al final obtuvimos acceso a la información y efectivamente un desastre, o sea, son una danza de millones que no están específicamente identificados a dónde están hasta este momento. Y bueno, esto, si teníamos un signo de interrogación, esto lo multiplicó, y en ese sentido también la Contraloría, tanto nacional como regional, estaba emitiendo informes. Okay. Entonces, con estos 3 elementos, los protocolos, los acuerdos firmados en marzo de este año, más la auditoría, más los dictámenes de la Contraloría, fundamentaba una paralización. Y esos son los 3 pilares de donde fundamentamos nosotros. Okay. Oye, Carlos, de allí ¿sí? No, bueno, Atacama es uno de los 11 servicios locales de educación pública, los famosos SLEP, que la ciudadanía no tiene idea qué son. Ya hay que explicarle a nuestros auditores que el tránsito que se produjo de la educación municipalizada, esta suerte de engendro raro, para mí es bastante raro. Bueno, y que están repartidos en el país como punta de flecha para introducir la desmunicipalización de las escuelas, generando este nuevo sostenedor, ¿ah? Que esta era la promesa que tenía prácticamente el gobierno. Bueno, y los estudiantes, cuando el 2011, recordemos, para nuestros auditores, especialmente Boris, Camila Vallejo, levantaron la consigna de la desmunicipalización. ¿Cuál es la evaluación del profesorado respecto a estos servicios? ¿Dónde está la debilidad de los SLEP? Eso sería importante, porque cómo atacar el problema de fondo de la educación pública, Carlos, relevante para el debate que se viene, el debate constitucional. Exactamente, es la ley 21.040 el fondo de esto, pero también la carencia de un debate serio en educación pública, porque nosotros tenemos este sistema de apartheid de educación, o sea, educación para los que pueden pagar mucho por ella, los que pueden pagar algo, y nosotros
hoy hemos demostrado que estamos en el absoluto desamparo. Entonces, la gran diferencia, nosotros no estamos pidiendo volver a la municipalidad, jamás. O sea, esto tiene que seguir, tiene que profundizarse y la educación tiene que volver al Estado, esa educación que fue capaz de colocar las bases de este país. Todo lo que se construyó en el siglo XX es gracias a la educación, o sea, educación pública, todo lo que tenemos hoy y que lo hemos ido destruyendo paulatinamente. Entonces aparece este retorno, pero es una réplica del mercado. A veces suena como peyorativo o reiterativo, pero no es así. En este sistema el único que es público es el SLEP, y el SLEP es una estructura administrativa de una cantidad de trabajadoras y trabajadores que nos desempeñamos en educación. O sea, el SLEP de Atacama, que es donde está el conflicto largo, administra sobre 4.600 trabajadoras y trabajadores, y con una población estudiantil de 30.000 estudiantes. Sí, bueno, entonces, la responsabilidad es mayor, o sea, es mayor. Entonces, ¿qué pasa? Que este servicio local de administración de educación pública necesita ser un órgano dinámico. O sea, si te sales de la municipalidad porque su rol, su fundamento es otro, no la educación, tienes que ir a una instancia donde te permita tener desarrollo. Y aquí se produce lo contrario, porque se adosa al aparato público, o sea, queda adosado, lo rige el sistema administrativo público. Entonces, y allí sí te encuentras con que la burocracia no es mala en algunos sentidos, pero en la burocracia pública, pero al aplicarla a este sistema educativo derechamente te embroma. Sí, o sea, no te permite solucionar. Sí, Carlos, mira, la paralización de los profesores en Atacama, que ya lleva su buen tiempo, ha sido objeto de un cuestionamiento sostenido por parte de los medios de comunicación, especialmente la televisión abierta. He escuchado casi todos los días particularmente los animadores de los matinales referirse en términos absolutamente, yo diría, injustos, con un énfasis muy claro en tratar de hacer responsable esto al profesorado, como si fueran los profesores o profesoras las que tienen la responsabilidad. Inclusive, dentro de las autoridades de gobierno también ha habido un dejo medio sutil para también intentar responsabilizar al profesorado de esta gran crisis de la educación. Entonces quiero hacerte una pregunta concreta, porque tú sabes que el tiempo oro aquí en la radio. ¿Cuáles son las soluciones prometidas por el actual ministro? Porque ¿qué pasa si no se cumplen las promesas y seguimos con la vieja práctica de 40 años? No es un dejo, derechamente nos estaban volviendo a clase el 2 de noviembre sin ninguna solución entregada. Antes habían visto esto de las herramientas de sumario, descuento a través de la Contraloría. Y las últimas declaraciones antes de haber firmado esta propuesta de acuerdo, que la pasamos por las bases, se nos acusaba de intransigencia, pero aquí se olvidan que somos la comunidad educativa, o sea, son padres y apoderados, asistentes de la educación, profesoras y profesores. Entonces, ¿y por qué este prolongado paro? O sea, si bien mencionamos que hay que replantearse la ley o otro sistema, también nosotros tenemos que, acá, el presidente de la República, el 25 de agosto del 2022, le hicimos estos mismos informes, y bueno, él dice: en Atacama tenemos una situación compleja, por lo tanto vamos a iniciar un plan de recuperación de la educación pública. Si eso se hubiera hecho, si se hubiera impulsado, no tendríamos esta crisis de este momento. Carlos. Entonces, ¿por qué no se destraba el conflicto? Porque en agosto, o sea, el 13 de septiembre, cuando vino el ministro, fijamos un piso mínimo.
de las condiciones básicas mínimas habilitantes que le llamamos, que estuvieran los baños donde no están, las ampolletas mínimas, donde no están, básicas, y eso no se ha logrado hasta hoy. Ahora. Pero bueno, y aquí hay otro tema, viene el año se te acaba, o sea, aquí y en función de esa firmamos una propuesta de poder salir de esta situación, y el lunes volvemos a revisar lo levantado en septiembre para compararlo cuánto avance tiene y allí ponerle los énfasis donde sea necesario y urgente, teniendo claro que en algunos establecimientos esto no va a estar, por lo tanto allí tiene que haber una flexibilización, porque si no seguimos castigando a nuestros estudiantes. Bueno, Carlos, siempre, ¿sí? Como siempre, bueno, el profesorado poniendo el cuerpo a los problemas, y finalmente los profesores tienen que hacer concesiones, doblegarse, flexibilizarse con el objetivo de cautelar el bien superior en la educación, que son los niños y las niñas. Aquí se muestra claramente cómo el profesorado tiene que ceder con el objeto de resolver esta crisis. La última pregunta, porque me están haciendo ya señas contra el tiempo. ¿Cuál es la opinión, Carlos, la SLEP? Es decir, estos servicios locales de educación pública van en el camino de retornar a la educación pública para que el Estado sea, o se aleja de lo público? Esa, por favor, lo más breve que puedas, Carlos. Derechamente se aleja, se aleja. Y brevemente, este paro pasa a ser un eslabón, vamos a seguir movilizados, ya lo tenemos muy claro, y tenemos un alto nivel de organización acá, que está radicada en la base, es una suerte de asamblea responsable. Aquí no hay ni una decisión, no hay ningún dirigente que pueda determinar su postura por sí solo, se obedece al soberano, que es nuestra base, discutiendo, informada, y todo lo que corresponde. Así debiéramos actuar en todo el país. Bueno, Carlos, te damos un abrazo grande a los profesores, a las profesoras de Atacama. Bueno, ¿qué podemos decir? La ciudadanía en su mayoría está por el tema de la educación pública, porque los profesores, las profesoras logren el reconocimiento social. Eso supone mejoramientos salariales, mejores condiciones de vida. Así que un gran y fuerte abrazo, estimado, y a todos los profesores y profesoras de la importante región de Atacama. Un abrazo. Un abrazo a ustedes y a disposición. Gracias, aquí hay que seguir debatiendo. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir a un corte musical, sin antes mandarle un gran saludo y abrazo a Sergio Suazo y a la profesora que siempre está apoyándonos, la profesora Mónica Aedo. Un saludo a Mónica Aedo. Un corte musical con el tema El derecho de vivir en paz de Víctor Jara, a propósito del 50º de su muerte, y muy en el contexto porque, bueno, nos golpea a propósito del derecho de vivir en paz lo que está ocurriendo en Palestina. Así que volvemos enseguida. Bueno, volvemos a Debate Social. Estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través del fanpage de @canal.social. Hoy estamos nuevamente con David de Brod, economista, ex jefe de estudio de la Superintendencia de Salud, quien ha seguido muy de cerca este tema y desde hace tiempo viene siguiendo la crisis de la CISAPRE. Ya ha estado un par de veces acá en nuestro programa, así que estamos muy agradecidos nuevamente, David, que esté acá. Gracias, Luis, y buenas tardes a los auditores y auditoras. Así es. Bueno, mira, el tema de la ISAPRE adquiere nuevamente relevancia estas últimas semanas particularmente, pero además está inserto en el tema constitucional, entonces pierde en connotación pública. Los medios tratan de acallarlo porque justamente esta presión que ejerce la ISAPRE de manera obscena busca justamente un perdonazo que las propias autoridades habían dicho no iba a ocurrir, pero en el fondo las presiones de las ISAPRE, los grandes potentados que están detrás, siguen ejerciéndose ese tema. Respecto a la propuesta que hace el gobierno, que deje el monto a pagar en la ISAPRE en $1.000 millones, por encima de lo propuesto por la Comisión Técnica del Senado, 451 millones de dólares, pero por debajo del monto calculado por la superintendencia, que era de 1.400 millones de dólares. Aparentemente una posición salomónica. Sin embargo, nosotros sabemos que si el gobierno presentó 1.000, la Comisión Técnica 451, se va a buscar ahí una forma de negociación. Tú planteaste en una oportunidad que en realidad si uno hacía los correspondientes ajustes podríamos llegar a más de 3.500, a casi a 4.000 millones de dólares. Bueno, explícanos un poco ese tema para nuestros auditores, David. Bien, mira,
Este tema es un poco enredoso porque son varios componentes los que están mezclados. Entonces, para ser bien como preciso y con pocas cifras, los 1.400 millones es el cálculo que la superintendencia hizo hasta mayo de este año por el fallo de tablas de factores. Explicar un poco las tablas de factores para nuestros auditores, por favor. Pero antes de eso, lo siguiente. Como ese fallo no se ha implementado, todos los meses a las personas se les sigue cobrando en exceso y por lo tanto la deuda aumenta. Entonces, cuando esto recién se resuelva, que así como está planteado sería el próximo año en mayo, bueno, obviamente ya no son 1.400, sino que van a ser lo que corresponda en ese momento. Y esos son montos que crecen todos los meses, porque todos los meses a la gente se le descuenta. Pero a eso hay que sumarle el fallo de la prima GES, que se dictó en agosto de este año, pero que dejó sin efecto el alza desde octubre del año pasado. Y eso nunca ha sido calculado para efectos de esto. Y tampoco se ha implementado ese fallo y también todos los meses aumenta. Claro. Entonces, el volumen es un volumen mucho mayor que el que está señalado. Voy a la explicación del tema de tablas de factores. Los precios en la ISAPRE se determinan como un precio fijo, ¿no es cierto?, que depende de la cantidad de personas que estén en el plan, pero a cada persona se le determina una prima distinta que se calcula en función de la edad y del sexo, porque son indicadores de cuánto va a ser el gasto que la persona va a tener. Las personas mayores, las mujeres en edad fértil y los niños muy chicos, ¿no es cierto?, tienen precios más altos que los hombres jóvenes, digamos, por la siniestralidad. Claro. Y por lo tanto, en la medida que cada uno de los planes tenía tablas de factores distintas que se multiplican por el precio base, que sí es fijo por cada plan, y que el fallo lo que hace es decir, todas las ISAPRES tienen que adoptar una sola tabla y no estas 40 y tantas mil tablas. Entonces, eso hace que en muchos casos, la superintendencia estimó que eran más de 600.000 contratos, los precios bajen, tengan que haber bajado, y es por esa rebaja que se genera esta deuda de tablas de factores. No, queda bastante. Pero la Comisión Técnica del Senado habló de mutualizar la deuda, una especie de solidaridad. Y eso sería importante también poder explicar porque ha estado mucho en el lenguaje casi técnico, pero raro estos conceptos que empiezan a aparecer en esto, la mutualización. Pero el gobierno no aceptó este concepto porque según señaló, y tengo textual, sería un incumplimiento de la sentencia. Bueno, explícanos este concepto y por qué los defensores de la ISAPRE lo están esgrimiendo con tanta fuerza, mutualización, un concepto que arrastra además una vieja práctica de las mutuales en Chile. Claro. Bueno, lo primero es señalar que lo que planteó esa comisión técnica en su informe, prácticamente la totalidad de las recomendaciones que hizo la comisión técnica las acogió el gobierno en sus indicaciones. Lo único que dejó fuera es este tema de la mutualización. ¿Ya? Voy a explicar lo del tema de la mutualización. Esa fue una propuesta que la elaboró el Centro de Estudios Espacio Público, que tenía un representante, una representante en este espacio, en esta comisión, y el planteamiento básicamente consiste en lo siguiente. La teoría de los seguros, en general, de los seguros de auto, o en este caso de los seguros de salud, lo que plantea es que la determinación de las primas o de los precios que se les cobra depende del riesgo de las personas y por lo tanto se distribuye, ¿no es cierto?, en una cartera completa, en un pool de riesgo. Entonces, el razonamiento que este planteamiento hace es que si las ISAPRE hubiesen tenido que cobrar precios más bajos por esas personas en ese momento, a esas personas les hubiesen tenido que cobrar menos dinero, a otras le hubiesen tenido que cobrar más. Exacto. Y por lo tanto, lo que hacen es un neteo de lo que se le debe a las personas y lo que en teoría las personas le deberían a la ISAPRE, y por lo tanto disminuyen o desinflan el monto de la deuda. El punto es que cuando tú esto lo hablas con cualquier abogado serio, te dice que los fallos se dictan sobre hechos que ocurrieron, no sobre teorías. Claro. Entonces, el problema que hay con la mutualización, que yo lo entiendo, entiendo y comparto el razonamiento teórico, pero una cosa es un razonamiento teórico y otra cosa es la implementación de un fallo judicial que dice
que a esas personas se les cobró tanto y por lo tanto se les tiene que devolver tanto, y no lo que hubiese ocurrido si a otras personas se les cobrara más. Claro, Ese es sí, el gran sí, sí. problema. Bueno, mira, respecto a la composición del comité, porque aquí saltan muchas dudas respecto de cómo se ha abordado este tema de la crisis de la salud privada. Claro, estamos en la crisis de la salud pública, pero la crisis de la salud privada es mucho más complejo y más grave porque esta es una industria que solamente en el periodo de los últimos 30 años, 32 años, solamente 2 años tuvo pérdida, ha tenido ganancias que son espectaculares. Y respecto a la composición del comité de expertos que asesoró al Senado, aquí me parece importante este tema, para nuestros auditores, ¿hubo alguna explicación del por qué no estaban representados los usuarios de la asociación de ISAPRE, los usuarios de las ISAPRE en realidad y las fundaciones defensoras del sistema? Bueno, la verdad es que esa comisión técnica fue formada por un acuerdo de la Comisión de Salud del Senado, que son 5 senadores, ¿no es cierto? Y la composición de esa comisión fue un acuerdo de esos senadores, por lo tanto habría que preguntarle a ellos, ¿no es cierto? Y en particular al senador Juan Luis Castro, ¿por qué se dio esa composición? Estas son cosas que no están reglamentadas, obviamente. Entonces, evidentemente hay una ausencia de actores principales en esto, que son, en primer lugar, los acreedores de esta deuda, no están representados. Que son toda la gente que son todas las usuaria personas, claro, y que podrían perfectamente haberse representado a través de organizaciones que existen. Hay organizaciones de pacientes, organizaciones de usuarios, hay estos que se llaman COSOC, ¿no es cierto? Pero también hay organizaciones como Conadecus y Sí. otras que Entiendo que Conadecus ha va a estado presentar participando, una... entonces perfectamente podrían haber participado a nombre de, ¿no es cierto?, a título informativo, a lo menos. Pero la verdad es que la composición fue una composición principalmente cargada hacia centros de estudio que representan intereses de la derecha. O sea, Sí. ahí estaban representantes de Libertad y Desarrollo, la Fundación Jaime Guzmán, la Facultad de Economía y Negocios de la Chile, pero representada a través Sí. de un economista, ¿no es cierto?, que está Bueno, muy vinculado al ámbito financiero claro, la chileno y a FEN, sí. y a la ISAPRE, Exacto, ¿sí? exacto. Y otros. Tú estuviste desde el comienzo en la comisión técnica, pero No, yo no ¿no estuve desde el estuviste, no? comienzo. Yo esto lo he contado varias veces porque es una cosa más bien anecdótica. Lo que pasa es que hay uno de los miembros de esta comisión, que además era miembro de la coordinación de esta comisión técnica, que es el ex subsecretario Cristóbal Cuadrado, Ah, sí, sí. que él, por razones laborales, tiene que hacer un viaje, ¿no es cierto?, fuera del país por varios meses, y me contactaron a mí para que yo lo reemplazara. Yo lo reemplacé en realidad por 3 días. Esa Ya. fue mi participación. Ah, En esos 3 brevísima, días ¿no? pude entender qué es lo que se estaba discutiendo y los acuerdos que habían ahí, y que son básicamente los que salieron después. Así, oye, mira, bueno, varios han hecho muchas preguntas a través de las redes sociales y parecía pertinente hacerte la pregunta a ti. Es un hecho hoy día que un número importante de trabajadores que estaban afiliados al sistema se están retirando de la ISAPRE. Creo que van más de 400.000 personas que se han retirado del sistema. La pregunta es, ¿cuál es la perspectiva para la salud en el país sobre este tema de migración, que no es menor? Es tan catastrófico que se acabe la ISAPRE con esta migración tan fuerte. 400.000 personas no deja de ser importante, un número considerable que llega al aparato público, y el aparato público con todas las dificultades. Y ese es uno de los argumentos que grime la derecha para decir, oye, ¿cómo si la gente no es beneficiaria de una atención en salud acorde en el sistema público? Bueno, con toda esta migración lo más probable es que colapse. Sí. Mira, primero el tema de la migración. La migración desde el sistema ISAPRE en términos netos, ¿no es cierto? Todos los meses la gente se cambia de aquí a allá, en fin, Claro. pero hay una migración que parte en diciembre del año 2021. O sea, esto parte mucho tiempo antes, empieza a producirse un flujo permanente que en términos de los que entran y los que salen más desde ISAPRE al FONASA. Insisto, desde diciembre del 2021. Eso no para hasta el día de hoy, no ha parado ningún mes. Pero lógicamente tuvo meses, ¿no es cierto?, en que fue mucho más fuerte, que es cuando se empezaron a conocer los fallos de la Corte, en fin.
lamentablemente FONASA tiene un sistema de conteo y de estadísticas que va muy rezagado en el tiempo por temas administrativos. No es que esté mal, sino que hay un tema administrativo. Las ISAPRES tenían alrededor de 3.500.000 beneficiarios cuando esta cosa parte. Cuando esta cosa parte, 3.500.000. Hoy día las ISAPRES tienen menos de 2.800.000. Sí, tanto bajado, sí. Menos de 2.000.000. La última estadística que yo vi son 2.770.000 y tantos mil. Por lo tanto, ya hay unos 700.000 personas que han migrado, claro. Y esa migración inevitablemente va al FONASA, no hay otro sistema al que la gente se vaya. ¿Qué es lo que pasa allí? Que FONASA tiene dos modalidades de atención, ¿no es cierto?, o dos formas de funcionamiento. Una es la modalidad institucional, que en general opera para las personas que no tienen ingreso suficiente y que por lo tanto se atienden a través de gratuidad, y eso ocurre en los establecimientos públicos. Y ahí hay un gran problema de listas de espera. Pero todas las personas que tienen ingresos, un poco más de ingresos, claro, ¿sí? Tienen ingresos, o sea, desde el mínimo hacia arriba, ¿no es cierto?, claro, pueden acceder a comprar un bono y atenderse en un prestador privado. Y eso ha ido creciendo en el tiempo, justamente por la estrechez que tiene el sistema público. Entonces, estas personas que llegan migradas desde ISAPRE al FONASA, y que en general ha sido una migración de gente joven, hombres, ¿no es cierto?, que son aportantes netos al sistema, que se enferman poco, digamos, han ido al FONASA y siguen manteniendo la atención en prestadores privados a través de bonos, y se ha ido articulando esta cosa de tener FONASA, atenderse por modalidad de libre elección y contratar algún seguro complementario. Eso ya viene hace mucho tiempo, pero ahora se ha intensificado. Además, las compañías de seguro lo han desarrollado nuevos productos, en fin. Entonces, ese colapso de que en un periodo de, qué sé yo, 1 año y medio hayan llegado 700.000 personas, no ha generado, excepto el impacto que ya esto tenía antes, ¿no es cierto?, pero no ha generado un mayor estrés en el sistema, porque las personas siguen atendiéndose a los prestadores privados, que hoy día en muchas de las prestaciones, los prestadores privados dan el 50%, incluso más, de las atenciones de todo el sistema. Y más eso, que el prestador público. Más que los prestadores públicos, que son muchos más en todo caso, pero que producto de esta mercantilización que ha ocurrido del sistema de salud, han crecido los prestadores privados. Claro, bueno, esto demuestra que era campaña del terror cuando los defensores de la ISAPRE señalaban que aquí colapsaban la ISAPRE, pero al mismo tiempo también colapsaban los prestadores privados. Cosa que es muy compleja, porque los prestadores privados pueden perfectamente seguir, ya han seguido, de hecho, con el comillas negocio. Claro, yo distinguiría ahí dos cosas. Si uno hace ese tránsito ordenadamente, no debiera haber problema, porque básicamente la ISAPRE cumple un rol de intermediador financiero. Claro. Entonces, lo que ocurre es que tú vas sustituyendo de a poco, ¿no es cierto?, el financiamiento que pasaba por la ISAPRE, lo pasa al FONASA. Un intermediador, pero al mismo tiempo encarecedor del servicio. Claro, un intermediador muy caro y muy ineficiente, porque tiene que administrar 42.000 planes, ¿no es cierto? Y eso lo traslada al FONASA y a estas compañías de seguro que cada vez van a ir teniendo mayor enganche con el plan que tiene FONASA. El problema se puede generar si es que en un momento en el tiempo quiebran ISAPRES y lo hacen en condiciones en que no existen garantías. Y ese es uno de los problemas que yo he alertado hace muchísimo tiempo. No hay garantía para los que están afiliados a ISAPRES. Para los prestadores privados. Para los prestadores, y para los beneficiarios también. Perfecto, o sea, perfecto. Las garantías se constituyen para que las ISAPRES puedan enfrentar, en un momento de insolvencia, puedan enfrentar las deudas que tienen con los beneficiarios y con los prestadores. Claro. Pero más con los prestadores, curioso, más en un momento más con los prestadores. Es la parte más compleja, porque lo que pasa es que lo otro siempre se va descargando, que son licencias médicas, en fin. Y fíjate una cosa, ese problema de las garantías partió en septiembre del 2021. Las ISAPRES piden liberaciones de garantía, y eso expresa que no tienen liquidez para constituir garantía, y la superintendencia se lo empieza a aceptar todos los meses y tampoco ha parado nunca. Entonces,
el problema financiero parte en septiembre del 2021 y la fuga de beneficiarios en diciembre del 2021. Yo estas cosas las he ido siguiendo mes por mes. Entonces, esta situación se agrava con los fallos judiciales, pero no es que esa sea la crisis estructural. La crisis estructural viene por debajo hace mucho rato. Sí, bueno, en ese mismo sentido quería hacerte una pregunta, David. Tú has participado en esta suerte de coordinación por el voto en contra. Bueno, y estamos ya en tierra derecha para el 17 de diciembre. Y el tema de la salud, así como el tema de las pensiones, el tema de la educación, quizás las tres más grandes demandas que fueron la base fundamental, yo diría, de la revuelta, del estallido el 18 de octubre, siguen plenamente vigentes. Es decir, siguen siendo el gran problema que sufren los chilenos y chilenas en este país. No hay respuesta. Se sigue con la lógica de la mercantilización, de la privatización. Ya lo estuvimos viendo en Atacama, la crisis que está viendo en la educación es brutal. ¿Para qué hablar de las pensiones? ¿Cómo ves este tema tú en el contexto de la presentación que se hizo primero? ¿Qué te pareció la propuesta? ¿Y cómo pretendes tú sumar esfuerzos para que este texto no sea aprobado? ¿Y cuál es la perspectiva que tienes respecto por dónde deberíamos transitar avanzar hacia la restitución de este derecho tan importante como la salud pública? Claro. Sí, mira, efectivamente, aquí hay un proceso, ¿no es cierto?, que viene hace mucho tiempo, desde que la Constitución del 80 se promulga, surge desde el sentimiento popular por la legitimidad de ella, pero también después por las consecuencias que esta Constitución tuvo. Y ya en los años 90, en los años 2000, se empieza a generar una idea, ¿no es cierto?, de que tiene que haber una asamblea constituyente. Eso en el estallido social explota, ¿no es cierto?, y se asume como una demanda desde que le rebota, ¿no es cierto?, a la clase política. El primer intento, lamentablemente, muy manipulado por la derecha, ¿no es cierto?, de manera odiosa, ¿no es cierto?, y también con algunos ripios internos dentro de la Convención Constitucional, aborta ese primer momento, pero queda plenamente vigente, porque las causas que hacen que se requiera cambiar la Constitución están presentes ahí cada vez con más fuerza. Tienen que ver con el tema de las pensiones, tienen que ver con el sistema de salud, tienen que ver con los problemas de vivienda, de medio ambiente, en fin. En este proceso, nosotros tenemos que recordar una cuestión. Al muy poco tiempo de que gana el rechazo, ¿ya?, en diciembre del año 2022, los partidos que tienen representación parlamentaria firman un acuerdo por Chile, con la derecha, ¿no es cierto?, donde únicamente quedan fuera los republicanos que no quisieron participar, y establecen las bases, ¿no es cierto?, constitucionales, lo que se llamaban los bordes. 12 bordes, sí. Si uno analiza solo ese acuerdo prefigura el resultado final al que se llegó. Por lo tanto, por eso, muchos de nosotros, ¿ya?, hemos venido planteando desde ese momento, o sea, desde diciembre del 2022, que este proceso había que rechazarlo, ¿sí?, que no había que participar de ese proceso y que por lo tanto había que rechazarlo al final. Claro, no había que legitimarlo participar. Pero vámonos a cuestiones bien concretas. En esos 12 bordes, ¿ya?, uno de esos 12 bordes plantea que el Estado social y democrático de derecho, no de derechos, que es lo que uno aspira, el Estado social y democrático de derecho se tiene que sujetar a dos cuestiones que son elementos fundamentales de un modelo neoliberal avanzado. Primero, que se tienen que sujetar a esto que se le llama responsabilidad fiscal, pero que no es otra cosa, ¿no es cierto?, que tirar para abajo todas las demandas sociales, si no hay plata, no se puede, ¿sí? Y que eso es muy ad hoc a esta idea de derecha económica, ¿no es cierto?, de que se tienen que rebajar los impuestos, particularmente a las fortunas y a las grandes empresas. Por lo tanto, con eso nunca vas a tener disponibilidad para financiar derechos. Responsabilidad fiscal, y este es un concepto que además ha sido asumido por estos sectores de la concertación con fuerza. Claro, el ministro Marcel, por ejemplo, uno de los... Efectivamente. O sea, de hecho, el ministro ¿no? Marcel además ha sido uno de los economistas chilenos más activos en este tema de responsabilidad fiscal. Y el segundo elemento al cual se sujeta el Estado social y democrático de derecho es
que todos los derechos tienen que ser provistos a través de instituciones públicas y privadas. Entonces, se establece una garantía de que el Estado tiene que hacerse cargo de que hayan proveedores privados. Eso no está en la Constitución del 80. Ninguna de esas dos cosas está en la Constitución del 80. Entonces, el resultado que tuvimos después en el anteproyecto de la comisión de expertos, lo que hace es desarrollar esa idea en cada uno de los puntos, y lo que tenemos hoy día, con todas las enmiendas republicanas, sabemos que presentaron más de 1000 enmiendas, muchas de las cuales bajaron, y el piso fundamental eran estos 12 puntos. Por lo tanto, lo que hoy tenemos, lo que hoy se va a someter a plebiscito el 17 de diciembre, es claramente una constitución que es un retroceso desde el punto de vista económico, político, de los derechos sociales para nuestro pueblo. Bueno, está muy clara la explicación, David. Bueno, es evidente que la sociedad chilena, los ciudadanos chilenos, los trabajadores, las trabajadoras, el pueblo que hace posible la existencia de este país, está enfrentado el 17 de diciembre a tener que resolver una cuestión que es fundamental. O sea, si consolida esta constitución, lo que significa derechamente consolidar esta lógica de la mercantilización de los derechos, o abiertamente se rechaza y se mantiene vigente, quizás no bueno, se mantiene vigente la legítima demanda por restituir derechos. Sí, ahora, el proceso constituyente, por supuesto que no creo que hay que hacer quizá un paréntesis para lograr revertir el estado y el estado de la situación política y ver cómo el movimiento social se va empoderando más de derechos. Bueno, queremos agradecerte, David, la presencia tuya, bueno, y esperar que nos veamos pronto, invitarte a otro programa justamente para ya discutir única y exclusivamente el tema del cómo se hace fuerza para que el 17 de diciembre se pueda efectivamente rechazar este engendro de constitución. Así es. Gracias, Luis. No, yo encantado de poder participar nuevamente. Ok, bueno, muchas gracias. David.